Hola jóvenes, muy buena tarde. Bienvenidos a nuestra segunda sesión de nuestra semana número 3. Mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y soy su asesor virtual para este módulo número 14 llamado el Universo Natural. En esta semana nosotros estamos abordando los temas de nuestra unidad número 3, los sistemas vivos. En la sesión del miércoles pasado abordamos los temas de nuestra actividad integradora número 5, los seres vivos. Dentro de ella también explicamos algunos temas importantes de nuestra actividad integradora número 6, pero el día de hoy nos vamos a enfocar principalmente a lo que es la actividad integradora número 6, llamada la nutrición. Ahora bien, ustedes pueden tomar directamente el audio de esta plataforma y realizar las preguntas sobre los temas que estamos viendo en esta semana, o bien acerca de algún comentario sobre lo que hayan aprendido. Recuerden que en esta semana nosotros estamos integrando los conocimientos de nuestra semana número 1 y 2. O bien pueden escribir por medio del chat de esta plataforma Zoom. Se está generando un video de esta sesión, el cual será subido a la plataforma de YouTube, donde ustedes pueden escribir sus dudas en la sección de comentarios. Lo más importante es que sigamos las normas de comunicación virtual. Hola Emanuel, muy buena tarde. Me da gusto de que se haya integrado a nuestra segunda sesión de nuestra semana número 3. ¿Cuáles son los aprendizajes para esta semana con los temas de nuestra unidad número 3? Aprenderemos sobre la relación entre la materia y la energía y las características que hacen diferente a la materia inerte de los organismos vivos. Y también exploraremos acerca de esos procesos vitales que tienen los seres vivos y cómo es su nutrición. También es muy importante. Vamos a aprender un poco sobre otra ciencia experimental, como lo es la biología y también lo que es la ecología. Vamos a reflexionar de cómo es que todos los organismos vivos están relacionados en sistemas biológicos complejos. Recordemos el propósito formativo de esta unidad, que es reconocer las características del pensamiento científico que va a sustentar a las ciencias experimentales mediante el análisis de la dinámica del universo, el cual les va a permitir comprender la estructura de la materia y la interrelación que tiene con la energía. En esta semana es muy importante porque estamos integrando esos conocimientos y adquiriendo todavía muchos más. Como les mencioné, en la sesión del miércoles pasado profundizamos acerca de nuestra actividad integradora número 5 y será importante que ahora demos inicio con nuestra actividad integradora número 6, exceptuando si hay alguna duda importante sobre los temas o sobre lo que aborda nuestra actividad integradora número 5, pues adelante, si no, vamos a arrancar con nuestra actividad integradora número 6. Emanuel, Ninguna duda, pero buenas tardes. ¿algún comentario? Mm, Bueno, acerca de la integradora 5, no, de hecho ya la entregué. Ya, Ah, de hecho ya fue. Ya, entonces, Emanuel, ya se la calificó. realizando la integradora 6. Es que ayer califiqué 5. Ya, sí, yo creo que una de esas era la mía. Ok, si no, ahorita no. Ayer en la noche. Sí, ayer me puse a calificar y sí califiqué 5. La verdad es que no recuerdo, pero bueno, qué bueno que ya la entregó. Y entonces vamos a arrancar con nuestra actividad integradora número 6, llamada la nutrición. ¿Tiene alguna duda particular, Emanuel, sobre esta actividad? Apenas hace la abrí, bueno, ya la había abierto, pero apenas hace un rato la empecé a desarrollar. Entonces, bueno, lo que llevo ahorita, ninguna duda. No sé si ahorita durante la sesión algo que vea que me genere duda, pues ya le estaré diciendo. Perfecto, entonces pues, vamos a arrancar con nuestra actividad integradora número 6. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Es comprender los procesos de asimilación de energía en los seres vivos a partir de ese proceso que llamamos nutrición. Recuerden, la nutrición es un proceso vital que todos los seres vivos necesitan. ¿Para qué? Para cubrir con esos requerimientos energéticos
para su crecimiento y desarrollo y cumplir con esas características o con esas propiedades de la vida. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Bueno, comprender los procesos de nutrición. Necesitamos nosotros conocer los procesos de nutrición, saber acerca de los procesos de asimilación de energía e identificar la clasificación de la materia. ¿Qué entregaremos? Al igual que nuestra actividad integradora número 5, solo vamos a entregar nosotros un documento en Word, donde vamos a integrar nosotros los siguientes puntos. En esta actividad no nos piden que de forma enérgica que nosotros hagamos una portada. Yo les recomiendo que hagan una porque eso le da una mayor presentación a nuestras actividades. Como punto número 1, vamos a explicar con nuestras propias palabras en un párrafo de 5 a 8 renglones la diferencia entre los diferentes tipos de nutrición y de alimentación. El miércoles pasado platicamos acerca de de los diferentes tipos de nutrición. Vamos a retomarlo, es importante que nos quede claro. También vamos a colocar 3 ejemplos de organismos productores, consumidores y descomponedores de acuerdo a la red trófica. Y los vamos a clasificar cada uno de acuerdo con su nutrición que se lleva a cabo. Si es un organismo autótrofo, si es un organismo heterótrofo. Vamos a explicar también, recuerden, todos estos puntos tienen que ser con nuestras propias palabras. Es muy importante que nosotros describamos todo esto de acuerdo a lo que nosotros asimilemos acerca de los conocimientos que estamos adquiriendo, pero acerca de ese propio universo que soy yo mismo. ¿Por qué necesito, por qué desayuno? ¿Por qué como? ¿Por qué necesito descansar? Porque es importante esos alimentos que sean de calidad y suficientes. ¿Qué es lo que yo consumo? En la mañana yo me preparo unos huevos revueltos con 2 tortillas, tomo un vaso de leche, en la noche me como un pan de dulce, una concha, y en la tarde, no lo sé, me como un pollo con mole, un chile relleno. ¿Qué es lo que tienen esos platillos, esos alimentos y cómo funcionan dentro de mi organismo? Eso es lo importante. Ahora, ustedes desayunarán tal vez diferente, tal vez se- en la mañana se coman una torta de tamal con un atole o unos burritos de frijol, o quienes vivan en el sureste se tomen un pozol así bien fresco, quienes vivan en Nayarit en la tarde, cuando hace calor, se tomen un tejuino con nieve de limón. Todos vivimos, supongo que en lugares diferentes y nos alimentamos. Los platillos también son diferentes y los alimentos que encontramos son diferentes. Pero todos ellos cumplen con la misma función porque somos seres vivos. Eso es lo que nosotros necesitamos interpretar dentro de esta actividad y traducirlo con nuestras propias palabras. Eh, la verdad es poco enriquecedor el que diga, el anabolismo es un proceso o una parte del metabolismo en el cual se toma la energía en forma de ATP para el mantenimiento celular. Se toman moléculas ya preformadas para cumplir con los requerimientos de crecimiento, desarrollo, para el reemplazo de proteínas y esto. Sí, eso es lo correcto y está muy bien, pero ¿cómo lo interpreto en mí? ¿Cómo lo interpreto en mis actividades diarias? ¿Dónde encuentro las proteínas? Las encuentro en los frijoles, las encuentro en la leche, los encuentro en el pan, cuáles son de mayor calidad, del huevo, en el queso, en la carne de puerco. Imagínense unas chuletitas, ay, en salsa de chipotle, con unos frijolitos. Son leguminosas, las leguminosas tienen proteínas, las chuletas son carne de cerdo y por supuesto que contienen proteínas. Son diferentes, eso es lo que nosotros debemos de analizar, ¿ok? Después nosotros vamos a describir con nuestras propias palabras la función de las 4 biomoléculas orgánicas esenciales para la vida. Muy importante aquí, así como les pedía de una forma enérgica, que no confundieran a los organismos unicelulares con pluricelulares, particularmente lo que eran
Penicillium, Saccharomyces, Klebsiella, porque son organismos unicelulares, y muchas veces los confunden y los siguen confundiendo con organismos pluricelulares. Las Vamos a conocer esas cuatro biomoléculas orgánicas que ya las hemos mencionado. No las confundamos, por favor, con bioelementos. Eso es algo muy importante. Y finalmente vamos a explicar con nuestras propias palabras en un párrafo de 5 o 8 renglones el papel que tienen el anabolismo y el catabolismo en los procesos de nutrición y cuáles son esas diferencias. Cuando terminemos esta actividad, lo vamos a guardar con nuestros apellidos, guión bajo nuestro nombre y la clave de esta actividad, que es M14. S3A y 6. Recordemos, ¿qué es un organismo autótrofo? Los organismos autótrofos, de hecho, se clasifican de dos formas, como fotoautótrofos y como quimioautótrofos. ¿Qué quiere decir? ¿De dónde obtienen ellos su energía principalmente? Los que son fotoautótrofos obtienen su energía a través de la luz solar, como las plantas. Adelante, Emanuel. Sí, una duda, asesor. De hecho, ya me acordé y me surgió la duda desde hace rato. En el punto 2 de la actividad dice que hay que comparar, bueno, hay que poner las características y de acuerdo a tres ejemplos de productores, consumidores y descomponedores, según la red trófica, y se deben de clasificar de acuerdo a su nutrición, que es autótrofa o heterótrofa. Ahora, mi duda es, esto se tiene que poner en texto porque yo lo había hecho en un cuadro de Excel. O Ok, sea, por ejemplo, no sé, organismos, productores tal, consumidores tal, descomponedores tal, y al lado decía tipo, perfecto. Así como usted lo está lo ponía ahí como... Así como lo está desarrollando, usted está bien. De hecho, nos están pidiendo que coloquemos tres ejemplos, no nos dice cómo, no nos dice No nos si dice la foto. que hagamos una tabla, no nos dice que lo escribamos únicamente en texto, no nos dice que nos limitemos únicamente al texto, podemos incluir imágenes. Lo importante es que sean tres organismos productores, consumidores y descomponedores y que identifiquemos su tipo de nutrición. Eso es lo más importante. ¿De qué Y forma? como lo entiendo, son tres de cada uno, ¿verdad? ¿Perdón? O sea, y como lo entiendo yo en la redacción, son tres productores, tres consumidores y tres descomponedores, ¿verdad? Así es. Correcto. Ya está, muchas gracias, asesor. Bueno, y de hecho vamos para allá, vamos para ese punto. Entonces, los organismos fotoautótrofos obtienen su energía a partir de la luz del sol. Todas las plantas son organismos autótrofos. Las plantas tienen la capacidad de producir sus propios, digámoslo, alimentos. Ellos tienen la capacidad de sintetizar todas las sustancias que las plantas necesitan. Claro que necesitan algunos requerimientos, por ejemplo, de minerales, de agua, y estos nutrientes son inorgánicos y a partir de estos crea moléculas orgánicas. Por eso, la otra clasificación de organismos autótrofos son quimiautótrofos. Aquí entran algunas algas, entran algunas bacterias que son autótrofas. Seamos claros, la mayor parte de las bacterias son heterótrofas, pero existen algunas pocas que son autótrofas. Generalmente son bacterias nitrificantes, bacterias oxidantes, utilizan procesos de oxidorreducción, de aquí obtienen su energía y a partir de esta energía estos microorganismos pueden sintetizar todos sus requerimientos de las sustancias que necesitan, también a partir de nutrientes inorgánicos. Todas las plantas son fotoautótrofas, todas, absolutamente todas. Y vamos a ver la importancia en esa red trófica del papel que juegan las plantas. El tipo de metabolismo que tienen es un proceso anabólico a partir de moléculas inorgánicas, empiezan a sintetizar todas las moléculas orgánicas que necesitan. Sus fuentes de energías es energía lumínica, principalmente energía solar, como las plantas, como las algas, o energía química a partir de procesos de oxidorreducción, como las bacterias nitrificantes.
Cuentan con organelos especializados. Por ejemplo, las plantas sí cuentan con organelos u orgánulos especializados. Cuentan con lo que son los cloroplastos. Dentro de los cloroplastos cuentan con de sustancias como la clorofila. En las membranas de los tilacoides es donde se lleva a cabo esta captación de esos fotones que se convierten en electrones, y de aquí todo esto funciona para producir ATP. Y el ATP es la moneda energética para absolutamente todos los seres vivos, siendo autótrofos o heterótrofos. Solo que las plantas y los organismos autótrofos lo obtienen de esta forma, y de aquí ya tienen esa energía para sintetizar lo que necesitan. A todas las plantas, absolutamente todas las plantas terrestres, acuáticas, con tallo, los musgos, todos son organismos autótrofos, ¿ok? Y un grupo muy reducido de bacterias. Los organismos heterótrofos, algo importante, a los organismos autótrofos generalmente se les considera como organismos productores, mientras que a los heterótrofos se les conoce como organismos consumidores y tienen diversas clasificaciones. Los organismos heterótrofos, como los caballos, las ranas, el propio ser humano, no contamos con todas esas, con todo ese metabolismo para poder sintetizar lo que nosotros necesitamos. Podemos sintetizar muchísimas proteínas, podemos sintetizar ácidos grasos, podemos sintetizar algunos carbohidratos, pero no todos los que necesitamos. Y de hecho vamos a conocer algunos muy importantes. Entonces, ¿de dónde tomamos esas sustancias que nosotros necesitamos? Lo tomamos de los alimentos. Y los alimentos no es otra cosa más que otros seres vivos. Comemos plantas, por ejemplo, el cilantro, una cebolla, una papa, pues es parte de una planta y son seres vivos, así como las frutas. Consumimos cárnicos como peces, res, cerdo, pollo, y todos ellos son seres vivos. Nosotros, los organismos heterótrofos, lo que hacen es que consumen a otros seres vivos para cumplir esos requerimientos de energía y también de las moléculas que nosotros no podemos necesitar. El tipo de metabolismo es un proceso anabólico, pero a partir de moléculas orgánicas ya preformadas. ¿De dónde obtenemos esa energía? A partir de energía química, a partir de esos nutrientes. Nuestro metabolismo lo descompone y lo convierte en sustancias de alta energía, como lo es el ATP. Y esa molécula de alta energía es la que lleva energía a todas las células y los tejidos de nuestro cuerpo. Los organismos heterótrofos poseen organelos especializados, no los contienen. Y todos los animales, absolutamente todos los hongos, la mayor parte de las bacterias y todos los parásitos son organismos heterótrofos. De aquí que hay que resaltar algo que es muy importante. Los hongos también se les conoce como organismos acrófitos. ¿Por qué se les nombran organismos acrófitos? Porque tienen un papel muy importante en la naturaleza. Y es que los hongos descomponen absolutamente toda la materia muerta para restituir estos nutrientes en el suelo. Esa es una función muy importante que tienen los hongos. Ya sean hongos microscópicos u hongos macroscópicos, esa es una de las funciones en la naturaleza que tienen los hongos, y por eso se les conoce como organismos sacrófitos. La red trófica, jóvenes estudiantes, tal vez la hayan visto o la conozcan con otros nombres, como lo es la cadena alimenticia, que también se le nombra de esta forma. Yo les coloco en pantalla una imagen de esa red trófica, haciendo alusión a lo que es una pirámide. Y en todas las pirámides, absolutamente todas, la base siempre es la que ocupa más espacio y la más importante. ¿Por qué? Porque la base de la pirámide soporta a toda la demás estructura. Y nosotros de forma análoga podemos observar la red trófica de esa forma.
Si nosotros observamos la imagen en la base de esa pirámide que vamos a encontrar organismos productores, organismos autótrofos, todas las plantas, el pasto, los pastizales, los árboles, los tubérculos, los hongos no son plantas, pero también los vamos a encontrar ahí con, claro que sí, con todas sus funciones, pero las plantas son organismos productores. Si tuviéramos una mayor cantidad de plantas en nuestros ecosistemas, si tuviéramos más bosques, más selvas, esa base fuese increíblemente más grande. Y si esa base es más grande, los niveles superiores también lo van a hacer y sobre todo van a ser más diversos. Si nosotros afectamos nuestros ecosistemas y disminuimos esa base, por ejemplo, con la erosión, con la invasión, por ejemplo, de humedales o de zonas destinadas, por ejemplo, a reservas naturales, entonces si nosotros afectamos ese espacio, se va a ver reducido. Y si la base de la pirámide disminuye, eso va a repercutir en los niveles superiores. Entonces nosotros en la base vamos a encontrar a los organismos productores y todos los niveles superiores van a depender de la diversidad y la abundancia de los organismos productores. En el siguiente nivel nosotros vamos a tener a los organismos consumidores primarios y de hecho nosotros aquí vamos a encontrar a lo que son los organismos herbívoros. Que quiere decir que principalmente se alimentan de plantas. Y nosotros notamos algo muy importante, así como empezamos a subir en cada uno de estos niveles de la red trófica. El siguiente nivel, por supuesto que es muy diverso, pero empieza a ser más reducido. ¿Por qué? Porque depende del nivel anterior. En cada uno de estos niveles existe una transferencia tanto de materia y de energía y una comunicación sinérgica con un nivel anterior y con un nivel superior. ¿Por qué importan tanto los organismos herbívoros? Porque son la base y sustento de alimento para los organismos superiores o los que se encuentran en un nivel superior. De aquí que vamos a encontrar a los consumidores secundarios. Aquí nosotros vamos a encontrar depredadores y también organismos omnívoros que se pueden alimentar tanto de plantas, pero que se alimentan principalmente de organismos herbívoros, es decir, su base de alimentación es el nivel inferior. Si notamos algo, cada vez esa pirámide, los niveles superiores empiezan a ser más estrechos hasta que llegamos a la parte superior. En la parte superior vamos a encontrar a los organismos consumidores terciarios, o les podemos llamar depredadores, les podemos llamar carnívoros, y los organismos que viven, perdón, que residen en este nivel, son organismos especializados en la caza. ¿De qué? De su alimento que están en los niveles inferiores. Si vemos algo, efectivamente son los organismos que se encuentran muy bien adaptados y se encuentran en la parte superior de esta pirámide, pero también son los organismos más sensibles a los cambios que pueda haber en los niveles inferiores. Como les mencioné hace un rato, si aumenta la base, si aumenta la cantidad de plantas, de frutos, de pastizales, va a haber una mayor cantidad de organismos herbívoros. ¿Por qué? Porque van a tener más alimento, van a poder reproducirse más rápido y con mayor número de crías, y estos van a ser, bueno, entre otras funciones, se van a seguir reproduciendo más, pero van a ser también alimento para los niveles superiores. Entonces, los niveles superiores van a tener a su disponibilidad una mayor cantidad de alimentos y se van a fortalecer las especies, incluso los niveles superiores. ¿Por qué? Porque van a tener suficiente alimento a disponibilidad por el mayor número de individuos que existen. Pero si se ve reducido, esto repercute en los niveles superiores. Habrá menos herbívoros, los consumidores secundarios van a tener mucho menos alimento y los consumidores terciarios que son especializados, bueno, van a tener todavía menos alimento a su disposición. Entonces, notamos, todas las plantas, cualquiera que nosotros conozcamos, cualquiera, es un organismo productor, un árbol de limón, un arbusto de piña, una enredadera, un pasto, una margarita,
todas las plantas, así es que tenemos muchísimos ejemplos. Como organismos consumidores, pues desde una pequeña musaraña hasta un enorme elefante, son organismos consumidores. ¿Dónde encontramos entonces a los organismos descomponedores? A los descomponedores los encontramos en los tres niveles. Y como les comenté hace un momento, es la principal función que tienen los hongos. Hongos macroscópicos o hongos microscópicos. Pero también existen otros organismos que pueden ayudar a esta función. Por ejemplo, las moscas, distribuyendo lo que son bacterias para acelerar los procesos de descomposición. Por ejemplo, las lombrices. Las lombrices también descomponen la materia orgánica que se encuentra en el subsuelo y además cumplen una función muy importante. Debido a que viven en el subsuelo, crean pequeños túbulos o pequeñas aberturas en la tierra por donde ellos circulan, y eso permite la aeración de las raíces de las plantas, y con esto las plantas también pueden estar más sanas. Y hay muchísimos, por ejemplo, escarabajos que reciclan los excrementos de los organismos herbívoros, y cada uno entonces de los individuos que nosotros encontramos dentro de los ecosistemas cumple una función específica: crecer y ser alimento para otras especies, y cada uno con esta función. Y es un equilibrio bastante estrecho y sobre todo muy frágil. Con ello también nosotros tomamos conciencia del impacto de nuestro universo. ¿Cuál es el impacto que tiene el ser humano en nuestro propio ecosistema? Eh, Tal vez nosotros vivamos en una ciudad que cada vez crece más, tal vez recordemos que cuando éramos niños había mucho monte, había más áreas verdes, y hoy en día pues estamos superpoblando las ciudades, y con ello desplazamos a gran parte de estas especies que cumplen una función en el equilibrio de los ecosistemas. También las afectaciones, las sequías abundantes crean problemas en los ecosistemas. Las lluvias torrenciales también crean problemas en los ecosistemas. Entonces ahí es donde nosotros debemos de voltear a ver cuál ha sido esa afectación a nuestro propio universo. ¿A qué nos referimos con un universo? ¿Qué es lo que ha repercutido en mi persona? ¿Qué es lo que repercute, por ejemplo, en mi ciudad o en mi pueblo? El que las actividades comunes y diarias que nosotros hacemos, pues repercuten en el medio donde nosotros nos desarrollamos. Y ese es nuestro universo. ¿Cómo funcionan los procesos de nutrición celular? Ya explicamos lo que son los organismos autótrofos y lo que son los organismos heterótrofos. Los autótrofos, ellos pueden sintetizar todo lo que necesitan a partir de nutrientes inorgánicos. Los heterótrofos no, necesitan el consumo de consumir otros seres vivos. Ahora, los procesos de nutrición celular, es exactamente igual entre los organismos autótrofos que heterótrofos. Todos necesitamos las mismas biomoléculas: los lípidos, los carbohidratos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Principalmente a lo que son los lípidos, los carbohidratos y las proteínas, les vamos a llamar nutrientes, y también a las sales minerales les vamos a llamar, los vamos a considerar como nutrientes, pero no son macronutrientes, son micronutrientes porque los necesitamos en pequeña cantidad. ¿Cómo ocurre ese proceso de nutrición? En nuestras células existen organelos especializados que se dedican a transformar esas biomoléculas, esos nutrientes que se encuentran dentro de nuestros alimentos. Nosotros sabemos que, por ejemplo, los cárnicos, los quesos, el huevo son muy ricos en proteínas. Las proteínas son muy importantes. ¿Por qué? Porque hay algunas que nosotros no podemos producir y las tomamos de los alimentos, y también tomamos esos componentes de las proteínas para nuestra propia estructura. Tanto organismos autótrofos como heterótrofos, ya sea que las produzcan o que las consumamos, las utilizamos para nuestra estructura, para nuestro desarrollo y para la producción de energía. Ahora,
Eh, ¿Para qué necesitamos esa materia? ¿Para qué necesitamos los alimentos? Porque nosotros metabolizamos esos alimentos, obtenemos energía, obtenemos ese mantenimiento celular, pero nosotros no decidimos el día de hoy, voy a gastar energía y mañana no. O voy a decir, hoy no voy a llevar a cabo mi mantenimiento celular, pero mañana sí. Es un proceso constante. Es un proceso en el cual no tomamos conciencia. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo lo realiza y en el de todos los seres vivos de forma automática. Pero para poder estar en equilibrio y debido a la cantidad de energía que nosotros necesitamos diariamente, entonces también necesitamos una ingesta de estos nutrientes o de estos alimentos de forma continuada. ¿Por qué? Porque estos nutrientes se convierten en energía y también esos nutrientes los utilizo para mi propio mantenimiento celular. ¿Para qué necesitamos esa energía? La necesitamos para, como les comentaba la sesión pasada, la necesitamos para correr, la necesitamos para bailar, la necesitamos para trabajar, para estudiar, para hablar, perdón, para reír, absolutamente para todo. Incluso cuando nosotros descansamos, seguimos gastando energía. Por eso es que nosotros necesitamos alimentarnos de forma constantemente porque todo el tiempo nosotros estamos consumiendo energía dentro de nuestras actividades. También nosotros continuamente, perdón, continuamente nos encontramos en un proceso. Yo ya amanecí bastante lastimado de la garganta, perdón. Necesitamos constantemente ese mantenimiento celular. No estamos conscientes de ello, pero nuestro cuerpo continuamente está reciclando, está produciendo, está en un proceso de división celular. Eh, es por ello que nosotros necesitamos esos nutrientes de forma frecuente. Es por ello que el ser humano, y es muy importante que tome su desayuno, su comida, su cena y también colaciones entre estos espacios. Y no solamente eso, los alimentos tienen que ser suficientes y de calidad. ¿Qué es lo que pasa si nosotros tomamos esos nutrientes o esos nutrimentos en exceso? Pues se van a empezar a poner cachetones como su asesor virtual y podrían empezar a padecer obesidad. Y la obesidad, por ejemplo, es una comorbilidad para muchas otras enfermedades, para lo que es diabetes, para lo que es hipertensión, para el desarrollo de cáncer. Si nosotros consumimos alimentos de forma adecuada, podemos de esta manera garantizar una mejor salud, una mejor salud previniendo todas esas enfermedades. ¿Qué es lo que pasa si yo ya padezco alguna enfermedad? Bueno, teniendo una alimentación de calidad, puedo mejorar muchísimo mi calidad de vida. ¿Ok? Y con ello vamos a recordar, y es importante que tengamos presentes, qué son esos bioelementos. Los bioelementos, recuerden, son esos elementos que encontramos en la tabla periódica y que los seres vivos tienen en la misma proporción, no así en la misma cantidad, pero sí en la misma proporción. Desde un pequeño insecto como un chapulín hasta un enorme elefante y un árbol de limón, estamos formados prácticamente de la misma proporción de los bioelementos. Los que se encuentran en mayor cantidad los vamos a conocer como bioelementos primarios, como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. También vamos a encontrar bioelementos secundarios como el magnesio, el calcio, el sodio, el potasio o el cloro. Y de algunos que necesitamos apenas una pequeñísima cantidad, por ejemplo, tenemos al hierro, al manganeso, al cobre, al zinc, al flor, al yodo,
al boro, al estaño, al cromo. Esos se necesitan apenas en una pequeña cantidad, pero también son muy importantes. Ahora, cuando los bioelementos reaccionan entre ellos y principalmente lo que es el carbono con el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, va a formar lo que son las biomoléculas. Las biomoléculas pueden existir tanto inorgánicas como lo es el agua, las sales minerales o gases como el dióxido de carbono, pero las más importantes para los seres vivos son las biomoléculas orgánicas y son cuatro. Eh, la primera de ellas son los carbohidratos y los carbohidratos, la función más importante que tienen es la de producir energía rápidamente. Esto en animales como en el ser humano. Su función principal es un aporte de energía, convertirse en energía muy rápido. Los carbohidratos nos proporcionan 4 kilocalorías por gramo y todos los carbohidratos están formados de pequeñas unidades, de pequeñas moléculas químicas llamadas monosacáridos. También les llamamos moléculas de azúcar. Claro que cuando estas moléculas reaccionan entre ellas formando moléculas más grandes, a un proceso que se llama polimerización, al resultado les llamamos carbohidratos. ¿Y dónde los encontramos? Los encontramos en los cereales, en las pastas, en los productos de panificación. Eh, Ahí es donde nosotros los encontramos. Ahora, los animales las utilizan como fuente de energía, las plantas también, pero las plantas también sintetizan los carbohidratos no solamente como energía, sino también como parte de ese soporte estructural, ya que es el componente de soporte de sus hojas, de sus tallos, en los árboles los componentes que forman las maderas. ¿Ok? La siguiente biomolécula son los lípidos. Los lípidos, llamarle lípidos o grasas, es exactamente lo mismo. Los lípidos están formados de moléculas más pequeñas llamadas ácidos grasos. Los ácidos grasos generalmente forman estructuras como lo de acilglicéridos. Dentro de estos vamos a tener monoacilglicéridos, diacilglicéridos y triacilglicéridos o bien los conocemos como triglicéridos. La función de los lípidos en el ser humano es muy importante, ya que nos aíslan para, debajo de la piel tenemos una capa de grasa que nos evita perder calor. ¿Y por qué esto es importante? Porque con esto nosotros regulamos nuestra temperatura interna y mantenemos nuestros procesos homeostáticos de forma correcta. Los lípidos también ofrecen protección, ya que envuelven a nuestros órganos internos. Los lípidos, también una de sus funciones principales, además de proveer energía, es funcionar como almacén de energía en los animales y en el ser humano. Dentro de las funciones también de los lípidos está el que tienen una función hormonal. Los lípidos son precursores no solamente de hormonas como las prostaglandinas, sino también son precursores de cerebrósidos, y estos son muy importantes, sobre todo cuando estamos en nuestra etapa infante para el desarrollo correcto de nuestro cerebro. Los lípidos nos proporcionan energía y sí nos proporcionan, son los que más energía proporcionan, hasta 9 kilocalorías por gramo. Las siguientes biomoléculas son las proteínas y las proteínas son las que tienen las funciones biológicas más importantes y más diversas. Las proteínas tienen funciones de protección, ya que son parte de nuestro sistema inmunológico. Tienen funciones de transporte, ya que en nuestra sangre existen proteínas que transportan todas esas sustancias, ya sean sustancias de desecho o nutrientes, las pueden transportar. Las proteínas son parte de nuestra estructura, ya que nuestros huesos y nuestros músculos están formados de proteínas. Las proteínas también nos permiten el movernos, el desplazarnos por medio de proteínas contráctiles, nos permiten el que nosotros podamos correr, brincar, bailar o aplaudir. También existen unas proteínas que tienen poder catalítico. ¿Qué quiere decir esto? Que participan en las reacciones químicas, de hecho participan en las reacciones biológicas dentro de los organismos vivos
Y este tipo de catalizadores les llamamos enzimas y casi o la mayor parte de las enzimas son proteínas. Una característica de las proteínas, también las proteínas nos proveen de energía, al igual que los carbohidratos nos proveen de 4 kilocalorías por gramo. Eh, Dentro de las proteínas, todas las proteínas están formadas de péptidos. Los péptidos están formados a su vez de aminoácidos. Los aminoácidos son pequeñas unidades o pequeñas moléculas químicas que, de acuerdo a su arreglo y cómo reaccionan, forman las proteínas con las funciones que tienen. De los aminoácidos, existen, dependiendo de nuestra edad, entre 9 y 10 aminoácidos que nosotros no podemos sintetizar. Hay algunos que sí podemos sintetizar. A estos aminoácidos les llamamos aminoácidos esenciales, como el triptofano, como la metionina, la serina, la glicina, la isoleucina. Y si nosotros no los podemos sintetizar, es necesario que los consumamos dentro de nuestros alimentos. Les olvidé mencionar que dentro de los ácidos grasos también existen a los que les llamamos ácidos grasos esenciales, como el ácido leico, el linoleico y el linolénico. ¿Por qué son esenciales? Porque yo tampoco puedo sintetizarlos y necesito consumirlos dentro de los alimentos. Finalmente, existen otras biomoléculas muy importantes que son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos existen de dos tipos, lo que es el DNA y el RNA. Y estos están formados a partir de nucleótidos como la glicina, la serina, perdón, perdón, como la timina, eh, eh, el uracilo, la adenina. Cada uno de estos conforma lo que son las estructuras de estos ácidos nucleicos. Perdón. El DNA, el ácido desoxirribonucleico, tiene la importancia de que funciona como un almacén de información química de quiénes somos. En el DNA se encuentra la información y la razón de por qué nuestro cabello es de color café, por qué la forma de nuestras uñas es así. Se encuentra toda esa información química de quiénes somos. Y no solo eso, también se encuentra la información química de lo que nosotros necesitamos, principalmente la información de la síntesis de proteínas. Esta información química es leída a través del otro ácido nucleico llamado RNA, que es el ácido ribonucleico. Este ácido puede leer la información del DNA y esta información se lleva a cabo, se traslada hacia los ribosomas. En los ribosomas esa información es importante porque a partir de esta se sintetizan todas las proteínas que nosotros necesitamos. ¿Ok? Van a decir si solamente las 4 biomoléculas importantes son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos, ¿qué hacen ahí las vitaminas? No todos los autores consideran a las vitaminas como como biomoléculas orgánicas reales. No porque no existan, sino y no, tampoco no es porque no sean importantes, por supuesto que son importantes, solo que algunos autores no las consideran como tales debido a que las vitaminas son sustancias increíblemente diversas y no guardan una relación química entre sí. Así como los carbohidratos están hechos de monosacáridos, las proteínas de aminoácidos o los ácidos nucleicos de nucleótidos, las vitaminas son muy diversas y no guardan un origen común entre sí. Por esta razón, muchos no los consideran como biomoléculas orgánicas, pero el no considerarlas no quiere decir que no sean importantes. Por supuesto que son importantes y una de sus funciones, de las funciones más importantes de las vitaminas, es que funcionan como cofactores de las proteínas llamadas enzimas.
Y todas las enzimas nosotros las necesitamos para nuestro metabolismo. Y cuando nuestro metabolismo está funcionando de forma correcta, pues eso nos hace gozar de salud. Es por ello que son importantes estas biomoléculas. Finalmente, nosotros debemos de comprender lo que es el metabolismo. Y el miércoles pasado, perdón, y el miércoles pasado platicamos algo acerca del metabolismo. ¿Y qué es el metabolismo? Es un conjunto de reacciones químicas a las cuales les vamos a llamar reacciones biológicas, que nos permiten a los seres vivos obtener energía y también ese mantenimiento y desarrollo. Es por ello que las reacciones del metabolismo se clasifican como reacciones catabólicas y como reacciones anabólicas. El catabolismo hace que se produzca energía, que se descompongan esos nutrientes y que se obtenga energía química en forma de ATP. El ATP es adenosín trifosfato y existen otros nucleótidos que también son de alta energía, pero el principal es el ATP. Y esa energía es llevada a las células y a los tejidos para todas las funciones que nosotros necesitamos. Generalmente se le conocen como rutas convergentes e implica procesos de oxidación. Este proceso es el que degrada las biomoléculas. A partir de esas biomoléculas que encontramos en los alimentos, se toman las estructuras que nosotros necesitamos. Algunos ejemplos, por ejemplo, la glucólisis, la cadena respiratoria o el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Mientras tanto, la otra parte del metabolismo es el anabolismo y de aquí, en este proceso, se va a consumir la energía que se produce en el catabolismo. ¿Y para qué se consume? Generalmente para fabricar biomoléculas, esas biomoléculas que nosotros necesitamos para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo, para ese mantenimiento celular. Se le considera como rutas divergentes e implica procesos de reducción, mientras que el catabolismo implica procesos de oxidación. Algunos de esos ejemplos son la fotosíntesis o la síntesis de proteínas que nosotros necesitamos. Ahora bien, ¿cómo vamos a explicar nosotros este proceso de metabolismo? Me gustaría más el leerlos, por ejemplo, como lo que les comentaba hace un momento. Eh, ¿Por qué no analizar qué es cuáles son esos nutrientes que yo necesito? Y sobre todo, si mis alimentos cumplen con esos nutrientes que yo necesito. Por ejemplo, si en la mañana yo me desayuno un borrito de frijol, estoy afortunadamente consumiendo lo que son carbohidratos porque son muy importantes para todas mis actividades diarias, pero también estoy consumiendo una fuente muy importante de proteínas. Por ejemplo, un burrito se hace con harina de trigo y el trigo tiene un alto porcentaje de proteínas. Y si mi burrito es de frijol con huevo, pues mucho mejor, porque los frijoles son leguminosas y poseen también un elevado contenido de proteínas. Pero no hablemos así del huevo. El huevo es el rey de todas las proteínas de alta calidad que nosotros necesitamos. Proteínas de alta calidad y que tiene el huevo, y no lo mencioné con los frijoles o con los cereales como el trigo o el centeno. Las proteínas vegetales son increíblemente buenas, pero no son de alto valor biológico porque generalmente carecen de un aminoácido. Carecen de dos aminoácidos, lo que es la metionina y la serina. Estos son aminoácidos azufrados y no los contienen en mayor cantidad, como los productos derivados de animales, como la leche, el huevo, el queso, bueno, prácticamente todos los lácteos, la carne de res, la carne de pollo, el pescado, son muy ricos en esos aminoácidos que nosotros llamamos esenciales, pero particularmente el huevo es quien contiene todas esos nutrimentos esenciales que les había mencionado hace un momento. Entonces, si yo me consumo un burrito de frijol, pues por supuesto que estoy satisfaciendo esas necesidades energéticas y también de esas biomoléculas muy importantes para mi mantenimiento celular. Pero ¿qué es lo que pasa si yo me consumo 10 burritos y lo único que hago es estar sentado enfrente de mi computadora?
bueno, entonces eso puede llevar a un desorden que me lleve a generar obesidad, acumulación de grasas y sobre todo porque estamos aprendiendo que las grasas sirven para acumular energía, pero no en demasía. Si mi alimentación es de calidad, pero me excedo en ella, ¿qué efectos tendrá en mi salud? Ahora, no, por ejemplo, una hamburguesa que contiene nutrientes, por supuesto que sí, contiene carne, contiene carbohidratos, y si la acompaño con vegetales, mucho mejor. No solamente con papas fritas que están bien buenas. ¿Hace daño consumirla? Por supuesto que no, pero si yo me consumo 3 a diario en la noche y aparte llevo sedentarismo, eso me puede llevar a que padezca obesidad y que pueda desarrollar otras enfermedades. Si yo tengo una alimentación adecuada, si yo evito el consumir, por ejemplo, comida chatarra, que tampoco no me va a hacer daño, pero si yo únicamente como eso, pues por supuesto que me va a hacer daño. Otra cuestión, si yo no consumo apropiadamente y sobre todo en mis horarios establecidos, eso también va a tener una repercusión en cuanto a lo que es mi salud. ¿Por qué? Porque estoy alterando esos procesos biológicos que son tan importantes. Claro que yo me puedo dar un festín de ensaladas y después imagínense comiéndome una pierna de guajolote en mole acompañada de arroz o un caldito de pollo o un caldito de res o hace mucho que no como una torta de queso de puerco. Y fíjense, algo también muy importante dentro de estos procesos de nutrición, que la nutrición afortunadamente y en nuestro país puede ser muy variada. Tenemos a disposición muchísimas frutas, naranjas, guanábanas, mamey, dátiles, limas, peras, perones, sandía, muchas variedades de melón, de mangos, de plátano, ciruelas, tejocotes. Ello también viene a una diversificación de nuestros alimentos y eso es bastante positivo. En nuestro país se producen o se pescan muchos peces, se produce pollo, se produce guajolote, se produce res, carne de cerdo, huevo de alta calidad, se producen muchos productos lácteos, un queso cotija, un queso Oaxaca, un queso fresco, un queso ranchero. Todos esos alimentos son positivos. Si nosotros no hacemos una diversificación de nuestra alimentación, si nosotros nos la pasamos comiendo continuamente comida chatarra, no es la comida chatarra la que me hace daño, es el hábito alimenticio el que me lleva, el que me puede llevar a algún padecimiento en mi salud. Por ello es muy importante lo que nosotros aprendemos esta semana, pero sobre todo explicar por qué. Si en la noche me como unos taquitos de suadero, pues la verdad es que qué envidia, o unos taquitos de cabeza, o unos taquitos de carne asada, o unos taquitos de guisados, unos taquitos de mollejas, o de, eso está muy rico, pero si yo me excedo en su consumo, eso me puede hacer daño, ¿ok? Y nosotros por eso es importante que aprendamos cuáles son las funciones de esas biomoléculas en mi propio organismo. Jóvenes, con esto llegamos al final de de la sesión del día de hoy. Espero que les haya parecido interesante y que hayamos despejado nuestras dudas y sobre todo fortalecido nuestros aprendizajes con los temas de esta semana. Emanuel, ¿alguna pregunta? Daniel, ¿alguna pregunta que tengan? Gracias. Muchas gracias, Emanuel. Bueno, eh, si no queda alguna pregunta, entonces les deseo una muy bonita tarde, un excelente fin de semana. Por favor, entreguen sus tareas a tiempo. Si no han comido, les deseo un excelente provecho y sobre todo con los conocimientos que estamos adquiriendo esta semana. Y me despido porque se me acaba de antojar una longaniza en salsa verde con unos frijolitos.
y espero que disfruten mucho sus alimentos. Que tengan una muy bonita tarde. Hasta luego. Adiós. Buenas tardes, excelente tarde a todos, provecho y buenas tardes, hasta luego. Hasta luego, Manuel. Hasta luego, Daniel. Adiós. Adiós, adiós.